Antes de comenzar, queremos invitarte a una reflexión. La maldad no tiene rostro fijo, no distingue entre ricos y pobres, entre famosos y anónimos, entre blancos, negros, jóvenes o ancianos. No pide permiso ni revisa cuentas bancarias, no respeta apellidos ni trayectorias. Simplemente aparece, se infiltra y cuando lo hace, rompe por igual la vida de quien cae víctima y de quien se deja dominar por ella. A veces creemos que el dinero protege, que la fama blinda, que el poder aleja el peligro, pero la historia demuestra lo contrario. La maldad no ataca por estatus, ataca por oportunidad. No persigue títulos, persigue vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades existen en todos los seres humanos, sin excepción. Lo más inquietante no es que exista el mal, sino que muchas veces nace de emociones comunes. Rechazo, soledad, frustración, resentimiento, vacío. Sentimientos que todos hemos conocido alguna vez, pero que, sin límites, sin apoyo y sin conciencia, pueden transformarse en algo oscuro y devastador. No todo dolor se convierte en violencia, pero toda violencia suele esconder un dolor mal resuelto. La verdadera tragedia es que la maldad no solo destruye a la víctima, también consume al que la ejecuta. No deja vencedores, solo deja ausencias, heridas abiertas y preguntas sin respuesta. Por eso, más que preguntarnos por qué alguien es malo, tal vez deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo, como sociedad y como individuos, para que menos personas lleguen a ese punto. Porque al final, el mal no discrimina, pero la empatía, la prevención, la escucha y la humanidad sí pueden marcar la diferencia. Y ahí es donde empieza, silenciosamente, el verdadero bien. Ahora sí, comencemos. Gianni Versace, la cacería de lujo que terminó en sangre. Era una mañana luminosa en South Beach, cuando dos disparos rompieron la calma frente a una de las mansiones más famosas del mundo. En segundos, el diseñador que había vestido a princesas, supermodelos y estrellas de Hollywood yacía sin vida en las escaleras de su propia casa. No fue un asalto común, no fue un crimen al azar. Fue el último capítulo de una cacería humana que ya había dejado otros cuerpos en distintos estados de Estados Unidos y que tenía como protagonista a un joven que buscaba poder, estatus y validación dentro de los círculos más exclusivos. Advertencia. Este contenido aborda asesinatos reales, violencia extrema y temas sensibles. Puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Gianni Versace no solo era un diseñador, era una institución. Nacido en Italia, había transformado la moda en un espectáculo de sensualidad, poder y exceso. Su nombre no era simplemente una firma, era un símbolo de lujo global. En Miami, su mansión Casa Casuarina se había convertido en un punto de referencia cultural, una mezcla de palacio renacentista y templo moderno del glamour. Allí pasaba temporadas entre desfiles, compromisos sociales y una vida que combinaba disciplina creativa con celebraciones nocturnas. Pero a miles de kilómetros de ese mundo brillante, otro hombre caminaba por una ruta mucho más oscura. Andrew Cunanan tenía 27 años, era carismático, inteligente y extremadamente manipulador. Desde joven había aprendido a moverse entre hombres mayores, ricos y poderosos. No solo buscaba dinero, buscaba pertenecer. Le fascinaban los círculos exclusivos, las fiestas privadas, los viajes de lujo, las conversaciones donde se hablaba de arte, negocios y prestigio. Para muchos, Cunanan era un acompañante encantador. Para otros, un oportunista calculador. Para sí mismo, alguien destinado a algo grande, aunque ese algo no estuviera claro. Durante años, Cunanan construyó una identidad basada en medias verdades, exageraciones y mentiras completas. Decía haber estudiado en universidades prestigiosas, tener contactos influyentes y haber vivido experiencias extraordinarias. En realidad, su vida era mucho más frágil de lo que aparentaba. Dependía emocional y económicamente de hombres mayores, y cuando esas relaciones terminaban, quedaba expuesto, resentido y furioso. En la primavera de 1997, algo dentro de él se quebró definitivamente. Todo comenzó en Minnesota, cuando asesinó a su amigo Jeffrey Trail, un exoficial de la Marina, tras una discusión violenta. El cuerpo fue encontrado envuelto en una alfombra dentro del apartamento de otro hombre con quien Cunanan tenía vínculos, David Madson. Días después, Madson apareció muerto en un parque. 2 homicidios, 2 hombres jóvenes, 2 escenas distintas, pero un mismo patrón. Relaciones personales rotas, resentimiento acumulado y una violencia súbita. Luego vino Chicago. Lee Miglin era un magnate inmobiliario de 72 años, respetado empresario y figura pública. Fue encontrado muerto en su garaje, atado, torturado y apuñalado de manera brutal. El crimen conmocionó al país. La escena no solo era violenta, sino simbólicamente perturbadora. Un hombre poderoso,
exitoso, aparentemente intocable, asesinado dentro de su propio hogar. Las autoridades pronto descubrieron que Cunanan había usado el automóvil de Miglin para huir, cruzando varios estados. El país entero empezó a hablar de él. Su rostro aparecía en carteles de búsqueda, noticieros y portadas de periódicos. Era joven, atractivo, culto, y parecía moverse con sorprendente facilidad entre ciudades sin dejar rastros claros. Mientras tanto, las teorías crecían. Algunos hablaban de venganza, otros de celos, otros de un colapso psicológico total. En Nueva Jersey, Cunanan asesinó a un cuidador de cementerio, William Breeze, robándole su camioneta para continuar su huida. Ya no se trataba solo de personas con las que tenía vínculos emocionales, ahora mataba por supervivencia. La escalada era evidente. Su violencia ya no respondía solo al resentimiento, respondía al miedo, a la desesperación y a una mente que parecía cada vez más fragmentada. Pero detrás de ese recorrido sangriento había algo más profundo que simples impulsos homicidas. Cunanan vivía obsesionado con el estatus. Se sentía humillado por haber sido expulsado de los círculos de lujo que tanto admiraba. Algunos conocidos afirmaban que hablaba con frecuencia de Gianni Versace, como si el diseñador representara todo aquello que él deseaba ser: admirado, poderoso, intocable. Aunque nunca se probó una relación íntima directa entre ambos, sí existían rumores persistentes de que se habían cruzado en ambientes sociales años atrás. Para Cunanan, ese simple contacto, real o imaginado, parecía haberse transformado en una narrativa personal. La historia de alguien que había sido ignorado por la élite y que ahora exigiría ser visto. Mientras tanto, Gianni Versace seguía con su vida. En Miami, disfrutaba de su rutina matutina. Solía salir temprano a comprar el periódico y un café en una cafetería cercana. Era una costumbre simple, casi mundana, que contrastaba con el mundo de pasarelas, alfombras rojas y contratos millonarios que lo rodeaba. Nadie imaginaba que un asesino en serie, buscado a nivel nacional, se encontraba en la misma ciudad. Nadie sabía que el final de esa historia ya estaba en marcha. Cunanan había llegado a Florida semanas antes. Dormía en hoteles baratos, cambiaba de apariencia, se movía sin rumbo claro. Pero una cosa parecía constante: su presencia en South Beach, cerca de la mansión Versace. No estaba huyendo al azar, estaba orbitando alrededor de algo, o de alguien. Las autoridades lo buscaban activamente, pero los errores de comunicación entre agencias, la falta de información precisa y su habilidad para mezclarse entre turistas y locales le permitieron mantenerse invisible. Mientras tanto, él observaba. Caminaba por la zona, reconocía rutinas, esperaba. La mañana del 15 de julio de 1997, Gianni Versace salió de su casa después de su caminata habitual. Llevaba consigo revistas y periódicos. Al subir las escaleras de la entrada de Casa Casuarina, no notó al hombre que se acercaba por detrás. No tuvo tiempo de reaccionar. 2 disparos, uno en la cabeza y otro en el cuello, lo derribaron instantáneamente frente a su propia puerta. En segundos, el diseñador más famoso del mundo estaba muerto. Los gritos alertaron a vecinos, empleados y transeúntes. La policía llegó rápidamente, pero el atacante ya había desaparecido entre las calles de Miami Beach. La escena era surrealista. Sangre sobre mármol blanco, flashes de cámaras, helicópteros, sirenas, periodistas. El crimen no solo era un asesinato, era un terremoto cultural. Pero el asesino no había terminado su historia. Andrew Cunanan huyó después de los disparos con la misma frialdad con la que había ejecutado a sus otras víctimas. Caminó sin prisa excesiva, como si fuera un transeúnte más, en una ciudad acostumbrada a los excesos, al ruido y al espectáculo. Había dejado atrás el cuerpo de uno de los hombres más influyentes del planeta, pero no parecía haber obtenido lo que tanto buscaba. Ni reconocimiento, ni poder, ni una identidad sólida. Solo había sumado otro nombre a una lista de muertos, que ya lo perseguía como una sombra. La noticia del asesinato de Gianni Versace se expandió en cuestión de minutos. No era solo un crimen, era un ataque simbólico al corazón del lujo internacional. El mundo de la moda quedó paralizado. Celebridades, políticos, artistas y diseñadores enviaban condolencias mientras los medios analizaban cada segundo de la escena. ¿Quién podía querer muerto a Versace? ¿Se trataba de un ajuste de cuentas? ¿De un crimen pasional? ¿De un robo fallido? La respuesta tardaría varios días en llegar. La policía identificó rápidamente el arma utilizada, una pistola robada a una de las víctimas anteriores de Cunanan. Eso conectó de inmediato el asesinato de Miami con la cadena de crímenes que ya había conmocionado al país. Por primera vez, el público comprendió que no se trataba de un hecho aislado, sino del último eslabón de una matanza en serie. Andrew Cunanan se convirtió oficialmente en uno de los hombres más buscados de Estados Unidos. Mientras tanto, su paradero seguía siendo un misterio.
Algunos creían que había escapado en barco, otros que se había escondido en algún hotel bajo identidad falsa. La ciudad de Miami Beach se llenó de policías, agentes federales, cámaras y rumores. Cada persona joven que caminaba sola era observada con desconfianza. Cada reporte de un extraño en un muelle o edificio abandonado activaba operativos masivos. Pero Cunanan no estaba huyendo hacia ningún lugar lejano. Se había refugiado en una casa flotante abandonada, amarrada en un puerto de Miami. El lugar era pequeño, sofocante, lleno de humedad y con un olor persistente a óxido y sal. Allí pasaba los días aislado, escuchando noticias en una radio portátil, siguiendo cada mención de su nombre, cada detalle del caso, cada especulación sobre sus motivaciones. No estaba planeando escapar, estaba esperando. Durante esos días, los investigadores reconstruían su trayectoria emocional. Amigos, exparejas y conocidos hablaban de un hombre obsesionado con el reconocimiento, profundamente inseguro, con una necesidad constante de validación por parte de figuras poderosas. No era simplemente un delincuente, era alguien que había construido su identidad a partir de fantasías de grandeza y que al perder el acceso a ese mundo, se había sumido en una espiral de resentimiento. Algunos especialistas empezaron a hablar de narcisismo extremo, de rasgos antisociales, de una incapacidad total para tolerar el rechazo. Otros señalaron su dependencia emocional de hombres mayores, ricos y exitosos, y cómo esas relaciones, al romperse, no solo lo dejaban sin apoyo económico, sino sin una narrativa personal que le diera sentido a su vida. En ese contexto, Gianni Versace no era solo una víctima más. Era el símbolo máximo de aquello que Cunanan deseaba y odiaba al mismo tiempo: fama global, respeto, poder cultural y estabilidad económica. Incluso si nunca existió una relación íntima real entre ambos, en la mente de Cunanan parecía haberse construido una historia de agravio, de exclusión, de humillación silenciosa. Y esa narrativa interna fue suficiente para justificar lo imperdonable. El 23 de julio de 1997, 8 días después del asesinato, 2 empleados de un puerto deportivo notaron algo extraño en una casa flotante cerrada desde hacía días. Alertaron a las autoridades. Cuando la policía rodeó el lugar y ordenó a Cunanan que saliera, no hubo respuesta. Minutos después, un disparo resonó dentro de la embarcación. Andrew Cunanan se había quitado la vida de un tiro en la cabeza. Con su muerte, muchas preguntas quedaron sin respuesta. Nunca hubo un juicio. Nunca hubo una confesión formal. Nunca se esclareció completamente su motivación. El expediente se cerró con teorías, hipótesis y reconstrucciones psicológicas, pero sin una verdad definitiva. Para algunos, fue un asesino impulsado por la ira y la frustración. Para otros, un hombre enfermo, atrapado en fantasías de grandeza que colapsaron violentamente. Para muchos, simplemente un monstruo. Pero para las víctimas y sus familias, las etiquetas importaban poco. Gianni Versace fue enterrado en Italia, en una ceremonia íntima que contrastaba con el espectáculo mediático que rodeó su muerte. Su legado, sin embargo, no desapareció. La marca continuó creciendo, consolidándose como una de las casas de moda más influyentes del mundo. Sus diseños siguieron marcando tendencias, desfiles y portadas. Su nombre, lejos de quedar asociado únicamente a su asesinato, siguió siendo sinónimo de audacia, sensualidad y poder creativo. Sin embargo, el crimen dejó una huella profunda en la cultura popular. Cambió la percepción sobre la seguridad de las figuras públicas. Puso en evidencia los peligros invisibles que pueden esconderse detrás de relaciones marcadas por el desequilibrio de poder, el dinero y la dependencia emocional. Y abrió un debate incómodo sobre la violencia dentro de comunidades donde el silencio, la vergüenza y el estigma a menudo impiden denunciar situaciones de riesgo. También expuso cómo algunos criminales no buscan simplemente matar, sino ser vistos. No buscan únicamente destruir a otros, sino construir una narrativa en la que, aunque sea por un instante, ellos sean el centro del mundo. Cunanan logró exactamente eso. Durante semanas, su nombre ocupó titulares internacionales, eclipsando incluso a las víctimas. Pero al final, no quedó como un antihéroe ni como una figura trágica. Quedó como lo que fue: un asesino que destruyó vidas, incluida la suya. El caso Versace no es solo una historia de crimen, es una historia sobre obsesión, poder, rechazo, identidad y colapso psicológico. Es una advertencia silenciosa sobre cómo la necesidad desesperada de validación puede transformarse en violencia cuando no encuentra límites, contención ni ayuda. Y es, sobre todo, el recordatorio de que incluso las figuras más intocables pueden ser vulnerables cuando el peligro se disfraza de normalidad. Si este tipo de contenidos te ayudan a comprender mejor los crímenes reales y sus contextos humanos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y apoyar la creación de más documentales como este.
Tu apoyo nos permite seguir contando historias con profundidad, respeto y análisis real.